Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vengo a hablarles sobre las estructuras de árboles. Mi nombre es Juan Sebastián Cardoso Pachón y comenzamos. Bueno, primero que nada, ¿qué es un árbol? Un árbol es una estructura de datos no lineales. Esta la podemos asemejar como a las listas dobles enlazadas. ¿En qué sentido? En el sentido de que los dos, o bueno, ambas manejan punteros, las cuales van dirigidas o apuntan, valga la redundancia, a otros elementos. Solo que estos no siguen una estructura lógica, es decir, la estructura que estos siguen es una estructura ramificada, dando así el nombre dando así su nombre de árbol. Acá como pueden ver es un ejemplo de un tipo de árbol. Las partes de un árbol o las partes por las que está constituido un árbol son las siguientes. Los nodos, está el nodo raíz, nodo padre, nodo hijo, nodo hermanos, nodo hojas, nodo ramas. Entonces a continuación les voy a hablar sobre qué es cada uno. Comenzamos diciendo que es un nodo. Un nodo en las estructuras de los árboles es como se le llama a los elementos que contiene un árbol, es decir, donde están guardados los elementos, donde están encapsulados los elementos, se le llama nodo. Como podemos ver, ¿qué es un nodo raíz? Se le llama nodo raíz al primer nodo, es decir, al nodo origen, donde va a iniciar toda nuestra estructura. El nodo origen se le conoce como nodo raíz. Como pueden ver, seguimos con un nodo padre y el nodo hijo. ¿Qué es un nodo padre y qué es un nodo hijo? Un nodo padre son todos los nodos que tienen al menos un hijo. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya que los nodos padre, como más adelante vamos a poder ver en algunos ejemplos, tienen más de un hijo o pueden llegar a tener más de un hijo. ¿Y qué es un nodo hijo? Son todos los nodos los cuales están conectados, o bueno, que tienen como antecesor un nodo padre. Es decir, más adelante con un ejemplo lo vamos a poder explicar más visualmente. ¿Qué son nodos hermanos y nodos hojas? Los nodos hermanos, como ya habíamos visto en la anterior diapositiva, existe algo llamado nodos hijo. Entonces, ¿qué es lo que tiene la relación los nodos hijo con los nodos hermanos? Es que son todos los nodos que comparten un mismo padre en una estructura común. Es decir, si un nodo padre tiene más de un hijo, estos nodos hijos, si son del mismo padre, se conocen como nodos hermanos. ¿Y qué son los nodos? Son los nodos aquellos que no tienen hijos. Es decir, estos nodos se tienden a colocar normalmente al final de las estructuras o ubicadas en los extremos de ella, dando así como finalizada nuestra estructura de árbol. ¿Y qué son los nodos rama? Estos nodos rama son básicamente todos los nodos que no son una raíz y que además tienen al menos un hijo. Es decir, podría considerarse que llegan a ser los nodos padre. Pueden tener alguna semejanza con los nodos padre. Un ejemplo. Acá como podemos ver, tenemos un ejemplo de los tipos de nodo de un árbol. Ahí podemos ver a nuestra izquierda el nodo raíz, el nodo rama y el nodo hoja. Y a nuestra derecha los nodos padre e hijo y nodos padre e hijos. Ok, entonces comenzamos explicando acá a la izquierda. Los tipos de nodo, como podemos ver, comienza con la raíz, que es nuestro origen. Es como donde va a iniciar toda nuestra estructura. Podemos ver que esta salen dos ramas, las cuales son B y C. Como podemos ver, de estas derivan aún más ramas o pueden derivar algunas hojas, como en el caso de la C. Como podemos ver, se deriva una hoja y una rama. ¿Cómo así que deriva una hoja y una rama? Porque podemos ver que, digamos, de la C, la G no tiene ningún nodo hijo, como hablábamos anteriormente. Todos los nodos hijos son los que están conectados con un antecesor, un nodo antecesor padre, como podemos ver en el caso de la F, que en el caso de la F sí se despliegan dos nodos más. Pero ¿qué son estos dos nodos más que se despliegan? Son nodos hijo, que como ya son, que como se finalizan, o bueno, como estos ya no tienen ningún nodo hijo más, se convierten en nodos hoja. Y como podemos ver, también pasa en el mismo caso de la B. Tenemos dos nodos hijos que después se convierten, que después de estos derivan
dos y un nodo hoja, como podemos ver que son la H, la I y la K. Ok, ahora vamos a explicar lo de los nodos padre-hijo y padre común y hermanos. Como podemos ver, el nodo padre es del cual van a derivar dos hijos. ¿Cómo así? Siempre van a derivar dos elementos más, que estos pueden ya llegar a tener más hijos, porque como una estructura de árbol tiende a crecer, entonces los nodos hijos pueden tener más hijos, y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que podemos ver que acá A deriva dos nodos hijos que son B y C. Pero al lado podemos ver que B y C están de color amarillo y dicen que son hermanos. ¿Por qué? Porque poseen un mismo padre, poseen el mismo padre que en este caso es A. Entonces ahí es cuando entra a jugar lo de los nodos hermanos que explicamos anteriormente. Bueno, ya continuando, vamos a hablar de los tipos de árboles que existen. Estos son algunos de los tipos de árboles que se utilizan. Nosotros vamos a hacer énfasis en los primeros árboles, que son árboles binarios y N-arios, ya que son estos los que más se tienden a utilizar cuando comenzamos a utilizar las estructuras de árboles. Entonces podemos ver que los tipos de árboles o bueno, algunos de los tipos de árboles que existen son árboles binarios y N-arios, árbol de búsqueda binaria autobalanceable, árboles AVL, árboles rojo-negro, árboles AA, árboles de segmento, árboles multicamino y árboles B. ¿Qué significan los árboles B? Árboles de búsqueda multicamino autobalanceados. Ok, entonces, como les decía, vamos a comenzar haciendo árboles binarios. ¿Qué es un árbol binario? Bueno, un árbol binario consta de que básicamente la característica principal para uno saber si un árbol es binario o no es que todos los nodos, o bueno, cada nodo de estos debe tener máximo dos hijos. Es decir, tiene que tener máximo dos hijos, no se puede pasar de ahí. Obviamente a excepción del nodo raíz, porque el nodo raíz, como es nuestro nodo origen, este nunca se tiende a alterar, sino que los nodos que tienden a tener estas características son los nodos padre o los nodos o las ramas, como lo podríamos llamar. Y el árbol eneario es todo lo contrario al binario, es decir, estos no tienen ningún delimitante o no tienen ninguna limitación en la cantidad de hijos que puede tener cada nodo. Entonces, como vamos a ver a continuación en este ejemplo. En este ejemplo podemos observar que el árbol binario tiene nuestro nodo raíz, tiene los nodos rama o los nodos padre, y de estos salen exactamente dos nodos hijo. Pero en el caso de la representación de árboles n-arios, podemos ver que tenemos nuestro nodo raíz, salen tres nodos padre, y estos tres nos salen exactamente la misma cantidad de hijos. Podemos ver que en el nodo padre B se maneja salen dos, que son EF, pero en el nodo C sale uno, solo sale uno, que es la G. Y en el nodo D deben a salir tres, que son H y J. Entonces esto es lo que hace básicamente la definición visual de un ejemplo de árboles n-arios y un ejemplo de árboles binarios. Ok, ¿qué tipos de árboles binarios existen? Existen el tipo de binario lleno, el tipo de binario perfecto. Podemos ver que estas dos clases, bueno, estos dos tipos tienen su contraparte, las cuales son no lleno y no perfecto. ¿Cuál es la característica básicamente, o la característica principal de los árboles llenos y los árboles perfectos? Que primero que nada, los árboles llenos son donde todos los nodos tienen dos o cero hijos. No tienen un nodo, no tienen dos nodos, o no tienen más de dos nodos. Es decir, todos los árboles binarios llenos son donde todos sus nodos tienen dos o cero hijos, no tienen más o menos cantidad. Y los árboles binarios perfectos son donde todas sus hojas, como sabíamos que las hojas es donde terminan nuestros árboles, o bueno, donde tienden a terminar nuestras estructuras de árbol, todas tienen que estar al mismo nivel. Ahorita explicamos con un ejemplo visual que estas dos características, como lo de que tienen que tener dos o cero nodos y lo de que tienen que terminar todas en el mismo nivel.
Como vamos a poder ver, digamos, acá en el binario no yero y no perfecto, son básicamente la contraparte de estos. Es donde no todos los nodos tienen dos o cero hijos y no es donde todas sus hojas están al mismo nivel. Acá en el ejemplo visual lo podemos apreciar mejor. ¿Por qué? Porque acá podemos ver que a nuestra izquierda tenemos los ejemplos de binario lleno y binario no lleno, y a la derecha binario perfecto y binario no perfecto. Como podemos ver en el primer diagrama, o bueno, en primera estructura de binario lleno, podemos ver que nuestra estructura tiene completamente los dos nodos hijos en cada lado. Nuestra estructura B y C, nuestro nodo, digo, como podemos ver, nuestro nodo B y C tienen sus dos hijos, que son D, E, F, G. Mientras que en el árbol, o bueno, en la estructura de árbol no llena, podemos ver que nuestro nodo B sí tiene nuestro DE, pero nuestro nodo C solo tiene uno, que es la F. Entonces, como podemos apreciar, no está cumpliendo la norma del binario lleno. Y acá a la derecha, el árbol binario perfecto. Como podemos ver, hay niveles. Acá podemos apreciar los niveles 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que sucede? Que más adelante vamos a explicar bien lo de los niveles, ya que cuando estamos manejando los tipos de estructuras de árbol, los niveles siempre se comienzan a contar desde cero. No se comienza a contar desde uno, sino que se empieza a contar desde cero. Entonces, como podemos apreciar acá, la imagen empieza a contar desde uno, pero pues esto es erróneo, ya que normalmente en las estructuras comenzamos a contar desde cero. Entonces acá podemos ver que aparecen los niveles. Entonces podemos apreciar que en el binario perfecto todas sus hojas, que vienen a ser los últimos nodos hijo, en el caso ahí, o nodos hoja, vamos a apreciar que acaban en el nivel 3 en este caso, en el caso del ejemplo de la imagen. Pero ¿qué pasa con el no perfecto? Podemos ver que de la F y la G, que serían nuestras últimas hojas, en el binario perfecto, acá vienen a ser nuestros nodos hijos que tuvieron más hijos. Entonces, es decir, se convirtieron en ramas o nodos padres. ¿Y qué sucede? Que estos derivan más nodos hoja o hijos, pero terminan un nivel más abajo, que es el nivel 4. Entonces, por esa razón, no tienden a ser perfectos. Entonces, listo. A continuación, vamos a hablar de algunas propiedades o bueno, que cumplen la mayoría de los árboles, que son longitud de camino, altura, profundidad y grado. Estas propiedades son las que se tienen que tener más en cuenta o más en mente a la hora de saber o a la hora de elaborar las estructuras. ¿Por qué? Porque la longitud de camino, ¿qué es? Esta hace referencia al número de ramas que se tienen que pasar de un nodo para llegar a otro nodo. Es decir, más adelante con un ejemplo les vamos a explicar. Vamos a explicar mejor. Entonces, ¿y la altura qué es? La altura profundidad. Quiero hacer un énfasis en esta, que es que básicamente, como estábamos hablando en la anterior diapositiva de niveles, para la altura y la profundidad, este concepto de niveles se tiene muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hace referencia a la longitud de camino que hay de un nodo hoja hasta un nodo determinado en el caso de la altura. Y en el caso de la profundidad es todo lo contrario. Se tiene en cuenta desde el nodo, o sea, la longitud de camino que hay desde un nodo raíz hasta el nodo determinado. Es el nodo que queramos hallarle la profundidad. En el caso de los grados, ¿qué es lo que sucede? El grado es básicamente el número de hijos que tiene en ese momento el nodo. Acá a continuación, con el ejemplo, vamos a explicar bien todos estos términos. Como podemos ver, acá sí tenemos una imagen correcta. Comenzamos desde nuestro nivel 0, que está ubicado en la raíz, nivel 1, nivel 2. Ok, entonces acá con este ejemplo más visual, lo vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer la explicación de los términos de longitud de camino, altura, profundidad y grados. Ok, entonces comenzamos con la longitud de camino. La longitud de camino es básicamente el recorrido o la distancia que contamos de nodo a nodo. Entonces, como podemos ver, si queremos hallar la longitud de distancia del nodo E, comenzamos, normalmente nosotros nos tendemos a ubicar desde el nodo raíz. Todo siempre normalmente se ubica desde el nodo raíz cuando es longitud de camino. Pero claro está que podemos hallar la longitud de camino de un nodo X a un nodo X. Pero lo más básico, lo más normal es comenzar a contar desde la raíz. Entonces, si queremos hallar la longitud del camino de la E, comenzamos desde la raíz, nos ubicamos en la A. Para para llegar a la C, tenemos que pasar por el nodo C. Entonces, de A a C es 1 y de C a E eso son 2. Entonces, ¿cuánto es nuestra longitud de camino
de A a E, o bueno, de la longitud de camino de la estructura de árboles a E, son 2. Ahora si queremos hallar la altura de, digamos, de la C, vamos a hallar la altura y la profundidad de C. Para hallar la altura tenemos que tener en cuenta que comenzábamos desde las hojas hasta el nodo determinado. Entonces acá nuestro nivel cero ya no sería la raíz, porque no vamos a empezar desde la raíz, sino empezaríamos desde las hojas, que sería nuestra D, E, F en el caso del C. Entonces comenzamos ahí. Nuestro nivel cero sería las hojas, que es D, E, F. ¿Cuánto hay de E, T o F hasta el C? Hay 1. Entonces, ¿cuánto sería la altura? 1, porque es la diferencia de niveles, o bueno, el nivel en donde está ubicado C. Y ahora para la profundidad sería lo mismo, pero en la profundidad nos ubicamos desde nuestro nodo raíz. Entonces es todo lo contrario a la altura, porque en la altura nos ubicamos en las hojas hasta el nodo determinado y en la profundidad es desde la raíz hasta el nodo determinado. Entonces para la C también sería la profundidad de 1. ¿Por qué? Porque el nivel de la raíz es 0, pero en el nivel que está ubicado la rama C es 1. Entonces, tanto altura como profundidad en este caso es 1. Ok, para explicar lo de los grados de un árbol vamos a utilizar la siguiente imagen. Podemos ver que el grado del árbol era la cantidad de nodos que tenía en ese momento. Podemos ver que hay un árbol de grado 2 en el sentido de que acá seleccionamos los nodos de la derecha. Entonces podemos ver que seleccionamos el nodo F, F, G, y en este caso hay 2 nodos que están en ese momento. Entonces por eso el árbol sería de grado 2. Y para la otra imagen seleccionamos los 3 nodos, que son E, F, G. Y lo que sucede acá, que este árbol sería de grado 3. Operaciones básicas que se tienden a manejar cuando utilizamos, o bueno, cuando empezamos a utilizar las estructuras de árboles son las siguientes. Enumerar todos los elementos de este. Buscar un elemento. Dado un nodo, listar los hijos, es decir, enumerar cuántos hijos o hallar cuántos hijos tiene cada nodo o un determinado nodo. Borrar un elemento. Eliminar un subárbol o añadir un subárbol. Estos tienden a tener otro nombre, como en el caso de eliminar sería podar y en el caso de añadir sería engendrar o plantar. Y el último sería encontrar la raíz de cualquier nodo. Tipos de recorridos para árboles ordenados en este caso. Es decir, ¿por qué hago énfasis en árboles ordenados? Porque existen árboles también que no están ordenados o árboles no ordenados. ¿Qué es lo que sucede? Que un árbol no ordenado, ¿cómo se determina cuando un árbol está ordenado o cuando no está ordenado? Y básicamente esto se determina por sus subárboles. ¿Por qué? Porque si sus subárboles, o bueno, subestructuras, forman una lista, es decir, A1, A2, A3, A4, así sucesivamente, se denominan árboles ordenados, que son como la mayoría de estructuras que nos entregan o que vamos a ver normalmente en los ejemplos. Y cuando los árboles, o bueno, los subárboles, forman un conjunto, se denomina no ordenados. Entonces, por eso hago este énfasis de que estos tipos de recorridos son para los árboles ordenados. Entonces, ¿qué tipos de recorrido tenemos? Tenemos de preorden, posorden, inorden y por niveles. Ok, estos son básicamente los tipos de recorrido más comunes o más usados. ¿Qué es el tipo de recorrido preorden o qué es el preorden? El preorden es el tipo de recorrido que es cuando se empieza a recorrer desde la raíz y luego se recorren en preorden, es decir, se recorren en preorden cada uno de los subárboles, es decir, comenzamos con nuestro nodo raíz A, por ejemplo, y tenemos nuestros nodos padre B, C y D, que es comenzar en preorden, es decir, primero iría el B, después todos los nodos que están en este, luego C, todos los nodos que están en C, luego por último D y todos los nodos que están en este. Bueno, y ahora vamos con el método postorden. ¿Qué ocurre con este método? Que es todo lo contrario al preorden. ¿Por qué? Porque en el método postorden se empieza a recorrer.
desde los subárboles y luego se pasa por la raíz. Es decir, si tenemos nuestra raíz A y nuestros nodos o bueno subárboles B, C, D, primero se empieza a recorrer por el subárbol B, después pasa por todos los nodos que tenga este, después pasa por la raíz A y así sucesivamente con el resto de subárboles que se tengan. Ah, y ahora pasamos al inorden. ¿Qué es esto? Se empieza a recorrer en inorden el primer subárbol. ¿Y qué es lo que, por qué decimos si este existe? Porque no siempre va a cumplir esto. O sea, no siempre vamos a tener como el primer subárbol, sino que podemos tener una hoja. Entonces, a continuación se actúa sobre la raíz y por último se recuerda en orden cada uno de los subárboles restantes. Es decir, siempre se actúa sobre el primer subárbol, si este existe, luego se pasa por la raíz, luego se pasa por el resto de subárboles, pero estos no vuelven a pasar por la raíz. El resto de subárboles no pasan por raíz. Y por último, por niveles, es cuando se etiquetan todos los nodos según la profundidad que éste tenga y se recorren ordenados de menor a mayor nivel. Es decir, a igual de nivel se recorren de izquierda a derecha. Y si son de menor nivel, empiezan a recorrer de menor a mayor nivel. Estos ya son códigos implementados en Java para hacer el preorden, el postorden y el inorden. Comenzamos con el preorden. Hay que recalcar que todos estos son ejercicios de recursividad. ¿Por qué? Porque para hacer las estructuras de árboles utilizamos mucho lo que se llama recursividad. Entonces por eso podemos ver que nuestra clase public void preorden llama a un nodo árbol. Primero revisamos si este nodo está vacío, porque como sabemos que nuestro nodo, en este caso va a ser nuestro nodo raíz o nuestro nodo origen. Entonces podemos analizar primero que si está vacío. Si este no está vacío, entonces va a saltar la siguiente que es imprimir la evaluación del nodo para sacar así una vez la raíz y después empezamos a hacer lo mismo pero con cada nodo hijo. Como podemos ver ahí, ya utilizamos la recursividad para llamar el preorden dentro de la misma función y allí a comenzar a analizar cada nodo hijo. Porque así era como funcionaba esto. Analizamos primero de raíz, después cada subárbol. ¿Qué era lo que sucedía con el postorden? Primero que nada, siempre vamos a analizar primero si nuestro nodo raíz o nuestro nodo origen está vacío o no. Si está vacío, esto va a retornar un null o no va a retornar nada, como en este caso. Pero si no está, va a seguir la siguiente evaluación. Como sabíamos que nuestro código, o bueno, nuestro recorrido en postorden era que no comenzaba desde la raíz, sino comenzaba desde nuestro primer nodo hijo, o bueno, nuestro primer nodo, o nuestro primer subárbol, comenzaba desde nuestro primer subárbol, después pasaba por la raíz, después volvía a pasar por el resto de subárboles, por raíz y todo así consecutivamente hasta que terminara. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá podemos ver que comienza con esa estructura. En vez de comenzar como en el anterior por por el nodo raíz, comienza por nuestro primer subárbol, que en este caso es nuestro nodo hijo número 1. Después después evalúa si tenemos acá, acá evalúa si tenemos más nodos hijo dentro de esta estructura de árbol y ya después se evalúa por la raíz y así sucesivamente. Esto se hace para recorrer todo el árbol y todos sus subárboles. Y acá por último tenemos el inorden. Como podemos ver, evaluamos siempre nuestro nodo raíz. Después, ¿qué era lo que sucedía? Que en el inorden evaluábamos primero nuestro subárbol y después evaluábamos el nodo raíz y ahí sí ya consecutivo evaluábamos el resto de subárboles sin volver a tocar la raíz. Entonces, como podemos ver, comenzamos con nuestro primer subárbol evaluándolo. Si esto está correcto, después pasamos al nodo raíz
y después pasamos al resto de subárboles. Ya terminando con esto, sería toda la parte de la explicación y más adelante vamos a hablar sobre un código, implementando un código en Java, corriendo y tratando y haciendo un breve análisis sobre este código. Bueno, entonces a continuación vamos a comenzar con la explicación del ejemplo práctico o el ejemplo del código de cómo se crearía un árbol. En este caso vamos a manejar un árbol binario y el ejercicio, o bueno, lo que vamos a hacer con este código es primero la explicación y demostrar así como las partes o los temas que se vinieron a tratar en la exposición y mirando qué se puede hacer con estos. Este ejercicio va a ser lo siguiente. Tenemos este árbol. Este árbol es el que se crea a partir del código. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso vamos a contar cuántas hojas hay en este árbol. Como ya sabemos que las hojas es donde finalizan básicamente las estructuras de los subárboles, entonces, ¿cuáles serían las hojas en este caso? Serían estas, las que ya no tienen ningún nodo hijo y ya las que ya no tienen ningún conector más, como tal ahí. Entonces, ¿cuántas hojas hay? Hay 6 hojas. ¿Por qué? Porque esto es un nodo hoja, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ya sabiendo eso, ¿y qué hace el código? Vamos a revisar, a pasar, a ver cómo fue creado este. Entonces, acá primero vamos a ver que en el main tenemos unas clases llamadas, este es un árbol de enteros, como podemos ver, y acá crea un nuevo árbol. Entonces, acá ya estamos lo que está como ingresando los elementos. En este caso se ingresan como nodos. Entonces podemos ver que acá ingresa los 14 nodos y ya después, a la hora de la impresión, es cuando los empieza a acomodar. ¿Cómo los empieza a acomodar esto? Con el método de cuenta nodos y con la función de árboles que fueron llamados más el árbol raíz, que son otras funciones que se crean a partir de este método. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Listo, comenzamos acá a analizar el método de cuenta nodos, ya que este es donde más se aplica la recursividad. Podemos ver que la recursividad para hacer los recorridos, que era lo que explicábamos anteriormente en las diapositivas, acá lo vemos muy claro. ¿Y es en qué modo estamos aplicando acá la recursividad? En el momento que estamos llamando otra vez el método, acá dentro de cada if, de estos if, básicamente a la hora de realizar la verificación. Ya que, ¿qué está haciendo acá? Primero, crear el método y tiene dos parámetros como tal. El primero es que necesitamos que nos manden, o bueno, necesitamos adquirir el árbol en sí. Y lo segundo que necesitamos adquirir son los nodos. Entonces, por eso acá se crea. Entonces, dentro de este método que tenemos, un contador, pues porque el ejercicio básicamente va a contar cuántas hojas hay, entonces necesitamos un contador que lleve este registro. ¿Qué es lo que primero se verifica acá? Acá estamos haciendo la verificación es de nuestro nodo raíz. Entonces, si el nodo raíz tiene un nodo a la izquierda, en el sentido de aquí, tiene un nodo a la izquierda, pues ingresamos acá y revisamos y hacemos el chequeo de esto. Si esto se cumple, pues pasamos acá, sumamos que el contador tiene 1. Y entonces así sucesivamente. ¿Tiene otra vez a la izquierda? Sí, listo. Entonces entramos así y sucesivamente. Bueno, y ahora acá continuamos con este if. Este if, ¿qué hace? Básicamente hace el chequeo de que si tiene nuestro get elemento, bueno, si nuestro nodo.getLeft es diferente a nulo, es decir, si es diferente a vacío o no o diferente a nada, que coja contador y sea más igual a cuenta nodos, es decir, acá ya estamos realizando el método de recursividad de árbol, que es nuestra función que estamos acá, que se necesita que se ingrese el árbol, y también nuestro nodo. Pero en este nodo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestro nodo get elemento, bueno, get left, y vamos a hacer el chequeo. Bueno, entonces acá, como sabemos que los nodos padre o nodos rama tienen
pueden tener dos ramificaciones en este caso porque son árboles binarios, puede tener derecha e izquierda, entonces como solo estamos realizando la verificación de la izquierda, tenemos que hacer su debida verificación también a la derecha. Entonces básicamente acá está haciendo lo mismo que el proceso de la izquierda, pero para con los nodos de la derecha. Así se tiene en cuenta todo el recorrido del árbol. Listo. Entonces ahora vamos a ver qué se necesita básicamente para crear un árbol acá que tiene que tener sus elementos, o sea, estas son las funciones de crear el árbol. Acá podemos ver que si está vacío, para agregar una raíz, si la raíz tiene, si es una rama, izquierda, interna, y acá para agregar. Estos ya son como básicamente partes del código, no vamos a entrar a tanta profundidad aquí, sino que es más como para realizar un breve chequeo. Acá podemos ver que también toca crear, como tenemos la función de buscar en el árbol, entonces también tenemos que crear los nodos de los árboles. Los nodos de los árboles. Entonces acá se crean los nodos, como podemos ver, izquierda, derecha y los parientes. También tenemos que tener en cuenta que, como decíamos, que los árboles ordenados se manejaban como listas, tenemos que crear nuestras propias listas dinámicas con sus debidos nodos. Listo. Entonces ahora ya habiendo explicado eso, vamos a correr el código y vamos a comprobarlo con la imagen. Listo, y acá ya compiló. Entonces vamos a verificar con nuestra imagen cuántas hojas tiene el ejercicio y acá nos solicita que son 6 hojas. Entonces vamos a realizar el conteo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como podemos ver, está funcionando a la perfección. Y ya con esto finalizaría como la breve explicación de un ejercicio práctico del método de árboles.